¿Qué tal? Estamos empezando esta segunda video clase. A pedido de ustedes, dicen que les gusta más esto que la modalidad online, que hoy tratamos de hacer con la aplicación Zoom. Estaba mirando acá las preguntas que les había dejado en base a lo que fue la clase en vivo de diseño gráfico, la segunda etapa, ¿no? Habíamos quedado en el programa anterior, lo último que vimos fue papiro, toda esa parte. Y ahora justo nos tocaba la parte de la Edad Media. La primera pregunta dice, ¿qué pasó en la Edad Media con la cultura y por qué? Justamente recuerden que esa etapa está asignada por grandes pestes y guerras. Así que, como a mí me gusta hacer, siempre mostrándoles con videos, ejemplos y actuados para que sea un poquito más movido, vamos a ver ahora qué pasaba con la cultura en la Edad Media. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado, sobre todo, a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. Y ahí vieron lo que decían, que la mayoría de la gente era analfabeta. Sin embargo, la cultura se fue fomentando, nace en las universidades, dice ahí, pero se fueron fomentando en los monasterios. Y es ahí en los monasterios donde los monjes van a empezar a hacer manuscritos, libros manuscritos, podemos decir ejemplos diferentes, en un momento fueron documentaciones, hasta que en Irlanda hubo un grupo de monjes que lo que van a hacer es el libro de Kells, pero no, más que yo explicarlo, me gustaría que vean qué fue el libro de Kells. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Ese libro está visto como una obra de arte. Se expone, de hecho, y además se digitalizó en la actualidad. Vamos a ver cómo es ese proceso, cómo digitalizaron ese libro. El libro de Kells, manuscrito realizado por los monjes celtas en el año 800 en Irlanda, se expone en el Trinity College de Dublín y es uno de los vestigios más importantes del arte religioso medieval. Los irlandeses han decidido hacer la versión digital de este libro, pieza principal del cristianismo celta. Es como si el libro hubiera sido escrito y diseñado para esta tecnología. En el pasado estaba expuesto en los altares de las iglesias y la gente no podía apreciar su belleza, mientras que ahora esta aplicación permite ver a cualquiera todos los detalles sin dificultad. No ha sido sencillo escanear un manuscrito de más de 1200 años. La obra no debe sufrir ninguna alteración, por lo que su escaneo ha sido todo un desafío. Tuvimos que encontrar un término medio entre el peso de las imágenes, que ha de ser lo más bajo posible, y la calidad, cuya resolución debe ser lo mejor posible. Queríamos mostrar la mejor cara de nuestro libro, pues sería una pena tener imágenes pixelizadas en la pantalla. En las aulas de los colegios, los profesores tienen a partir de ahora un estupendo instrumento para hacer descubrir a los alumnos la Irlanda medieval y las grandes realizaciones que Irlanda llevó a cabo en esa época. El libro de Kells, también llamado Gran Evangelio de San Columba, está escrito en latín y contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Cada año más de 500.000 de visitantes descubre este manuscrito, pero en el Trinity College está totalmente prohibido tocarlo con los dedos. Uno de los inconvenientes que tenía esa forma de escritura manuscrita era que era muy costoso el proceso, a tal punto que dice en una de las partes, tantas partes del texto, que podría valer lo que equiparaba a 2 granjas, o sea, 2 granjas por un libro. Fíjense el valor que tenía hacer un libro manuscrito. Y aparte la tardanza. Pero van a ser un joven ahí que en 1400 va a hacer una gran invención. Y vamos a ver, ¿quién era Johann Gutenberg? Johannes Genfleisch, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro, de momento.
En Estrasburgo, donde Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a la talla y la fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del talante bendito que les atribuían. Y para Gutenberg, eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en auge. Especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos. Ahora vamos a entender cómo es que él trabajaba con cada letra. ¿Qué son los tipos móviles? En el año 1446 regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werk der Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas. Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blando. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo fundido. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podían fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Ya tenemos qué son los tipos móviles y entendemos cómo es que lo trabajó. Ahora quisiera saber cómo era el proceso de la imprenta de Gutenberg. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los vinicultores. Ese invento fue maravilloso porque lo que logró Gutenberg al haber creado su imprenta es la posibilidad de hacer gran cantidad de libros, cosas que en los anteriores vieron que eran muy costosos y eran mucho menores las cantidades de libros manuscritos que se podían hacer. Así que fue una gran invención lo que hizo Gutenberg. Pero no va a quedar ahí, porque después va a venir todo un proceso donde las imágenes van a ir evolucionando y las imágenes van a ser fundamentales. Como habíamos dicho, cuando hablamos que en el arte rupestre, lo que se mostraban en escenas de cacería, adornaban simplemente, o hechos religiosos. En la Edad Media, como la habíamos recién mencionado hace un rato, la mayor parte de la gente era analfabeta, justamente utilizaban los vitrales en las iglesias para poder explicar los distintos pasajes de la iglesia durante la misa, un ejemplo. ¿Sí? Así es como va evolucionando también en la parte de la Edad Media esto. Todo esto va a evolucionar.
hasta que va a aparecer un gran invento, que ¿saben cómo se llamó? Daguerrotipo. Así que ahora vamos a ver qué es el daguerrotipo. Y en esta parte de la historia aparece otro genio, un físico francés con otro nombre raro, Niepce. Él resuelve el problemón simplemente con aceite de lavanda, porque cubriendo la imagen con este aceite se fijaba y no desaparecía. Niepce se conoce por casualidad con un pintor que además trabajaba en el teatro, Daguerre. Juntos siguen investigando y finalmente Daguerre presenta oficialmente un gran invento conocido como daguerrotipo, que es una cámara en la que la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida como un espejo. Pero tenía una limitación muy importante. Solo se podía obtener una copia de cada foto. Con ese nombre raro, lo único que estamos haciendo es hablando de ¿qué? De una cámara fotográfica primitiva. Y esa cámara fotográfica primitiva va a ser la que va a ser el inicio del camino hasta la imagen digital de la actualidad. ¿Sí? Así que el proceso va a ir evolucionando. En el siglo XX van a empezar a aparecer las computadoras que van a permitir la digitalización de las imágenes gracias a componentes como los escáneres. Y luego, ya para el siglo XXI, van a empezar a aparecer las cámaras ya digitales profesionales, como las que vemos ahora, que se van a incorporar en los celulares. Así que bueno, así terminamos esta segunda videoclase de primero de taller. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene.